Hola amigos, ¿cómo están? No había logrado sacar el tiempo de antes, o no había querido sacar el tiempo más bien, para que va a mentir. Pero entonces ustedes me ayudaron hace, no sé, 3 días, 4 días, no me acuerdo cuándo hice la encuesta, en ayudarme a escoger un tema para el próximo video, ¿no? Después de que subí el anterior. Entonces si no lo han visto, abajo les dejo el link por si lo quieren ver. Me pareció muy interesante, averigüé bastante para hacer ese video y me parece que quedó muy bien, parece que quedó muy bien. Entonces si quieren verlo, abajo está el link. Al igual que todos los links hacia las diferentes referencias que saqué para poder hacer este video. Entonces el video de hoy se llama El miedo, o se basa más bien en ese tema. Este video lo estoy haciendo porque yo hice una encuesta, como les dije, por acá estará apareciendo la encuesta y ganó este. Entonces vamos a empezar como siempre. O sea, primero que todo, lo que digo aquí, una gran parte es mi opinión y otras son simplemente de fuentes que he ido encontrando y que me parecieron buenas y racionales para analizar. Cada de estas cosas, como digo, pueden ustedes mismos buscarlas y obviamente acepto que cada quien tenga sus puntos de vista, sus propias referencias, su propio análisis, eso es de cada quien. Simplemente doy mi punto de vista basado en lo que he leído, ¿ya? Y en lo que he vivido, claramente. Ya lo demás, pues, depende de cada quien. Entonces, iniciemos. Según discanep.es, dice que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario, ya que el peligro puede que no exista o puede ser muy real. En ese sentido, es más o menos sencillo analizar este punto, ya que según esta descripción dice que el miedo simplemente es una reacción psicológica y corporal hacia algo que podría hacernos daño, ¿cierto? Y dice algo que me gustó mucho, que es una angustia que puede ser hacia un peligro real o imaginario. Y esto pasa mucho, esto pasa demasiado, ya que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo le puedo tener miedo a las serpientes o a las arañas. Digamos que ese miedo es algo fundamentado, porque al fin y al cabo una serpiente o una araña puede picarte, tú puedes tener algún tipo de reacción alérgica o incluso puede causar la muerte en algunos casos. No todas las arañas y no todas las serpientes, pero podría ocasionar algo bastante grave en ti. Entonces digamos que tenerle miedo a esos dos animales pues tiene mucho sentido. O si tú vas por la calle y ves un perro que está ladrando, que tiene babasa en los dientes y que se ve muy agresivo, pues tiene mucho sentido que tú tengas miedo de ese animal, porque te puede morder, te puede incluso transmitir alguna enfermedad como la rabia. Entonces tiene mucho sentido. Pero también el miedo puede ser irracional. Es decir, por ejemplo, he conocido varias mujeres, más que todo mujeres, sé que eso es una fobia que puede tener cualquier persona, pero más que todo mujeres, que ven una babosa de esas que andan por ahí, que son pues bastante, digamos, son como un poco asquerosas, sí, pero que no tienen ningún efecto secundario ni en tu salud, ni nada, o sea, no te va a pasar nada si te llega a rozar el animal o algo así. Sin embargo, muchas mujeres solo de verlas ya le tienen miedo. Y no estoy hablando del asco, porque muchas mujeres y incluso hombres pues, le pueden llegar a tener asco, lo cual es normal, puesto que la viscosidad con la que se nota, esa viscosidad física, pues tiene sentido que uno le tenga asco. Pero yo hablo es de miedo en sí, o sea, hay gente que la ve y ya le tiene pavor, es un miedo y realmente yo digo, si tú lo piensas bien, no tiene sentido porque ella no te va a picar, ella no produce o no es un peligro potencial para tu salud, por lo que el miedo está infundamentado realmente. Sin embargo, lo tenemos. Por eso habla de que puede ser falso o tenerle miedo a otras cosas, como por ejemplo a la oscuridad. La oscuridad por sí misma no debería tener ningún tipo de reacción hacia nosotros, ¿cierto? Un lugar oscuro no debería darnos miedo. Pero aún así hay personas que estando en su propia casa, teniendo todo cerrado, sin mayores complicaciones, no les gusta apagar las luces, porque tienen una enfermedad que más adelante hablaremos de eso, que llama nictofobia. Es un miedo irracional, ¿cierto? Pero también puede ser muy real, como lo que hablamos de las serpientes, o tenerle miedo a cierto tipo de sustancias, bueno, en fin. Estos temas se pueden dar por diferentes motivos y voy a explicar más o menos por encimita cada punto para que se puedan analizar. Por ejemplo, se puede dar miedo o podemos llegar a tener miedo a algo basados en la cultura.
Dependiendo de la cultura y de lo que te han enseñado, basado en lo que tú has vivido, basado en el entorno que te rodea, basado en tus creencias, en muchas otras cosas que vienen delimitadas por la cultura, pues asimismo le tienes miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, le puedes tener miedo al infierno, a los fantasmas o alguna historia que hayas escuchado, ¿no? Que escuchaste que a alguien se le apareció una mujer de dos cabezas en una laguna. Bueno, podría llegar a relacionar eso con algo muy malo, ¿cierto? Y tu cerebro comienza a tenerle miedo a esa laguna en específico. O le da miedo de ese tal ser de dos cabezas que tú jamás has visto, pero aún así te da miedo quedarte solo o te da miedo ir a ciertos lugares por miedo, valga la redundancia, a ese ser, lo cual tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que te han enseñado y con lo que te han implantado en el cerebro. Hay otro ejemplo que es por aprendizaje vicario. Este yo no lo sabía, así que bacano porque aprendí algo nuevo, pero voy a decirlo textualmente. Como digo, todo estará apareciendo aquí. Dice, significa que podemos reaccionar con miedo a algo solo porque a otra persona tuvo una reacción desfavorable en su vida con ese algo o alguien. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo que me pareció bastante apropiado. Y es como cuando tu hermano o tu hermana, y digo estas personas porque suelen ser las más cercanas, pero puede ser tu mamá, un amigo, los que sean, pero entonces es como si tu hermano o tu hermana le tuviera miedo a los ríos o le tuviera miedo a un bicho en específico, ¿cierto? Entonces, si tú te has crecido con esa persona, con ese hermano, con esa prima, y ves que ella siempre ha reaccionado mal a ese estímulo externo, puede que tú llegues a copiar ese mismo miedo hacia ese estímulo. La verdad yo diría que es algo totalmente normal, que es lo que sucede, ¿no? Como por ejemplo, si a tu madre le gusta mucho un tipo de helado, es posible que a ti te guste. Por ejemplo, a alguien de tu familia le gusta mucho un artista, tú puedes llegar a copiar ese gusto por ese artista, no solamente pues porque te guste en sí, sino porque es que al verlo en otra persona lo puedes reflejar, o sea, una persona cercana. Entonces, a esto es a lo que se refiere por aprendizaje vicario, que haces como una especie de reacción a la reacción de esa otra persona, ¿no? Es algo así más o menos, ¿no? Hay otro que se llama por acondicionamiento clásico. Como pueden ver aquí, significa que alguien o algo te acondiciona a cierto entorno por un periodo de tiempo y tu cerebro tiende a relacionar este entorno con algo negativo, si ese fuese el caso. Entonces te acondicionas a tenerle miedo a esas circunstancias o a ese algo a lo que te acondicionaron. Vamos a dar un ejemplo, el ejemplo del pequeño Albert, que por acá también les voy a dejar un video que habla de ese tema y dice exactamente esto. Albert era un niño de 2 años al que un psicólogo, no leí muy bien eso, se llama Skinner, que se dice que es el padre del conductismo radical. Él le instauró el miedo a las ratas a Albert. Y esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio el niño no mostraba miedo a nada. Skinner le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. Simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba la rata provocaba un ruido intenso. Ese es el estímulo incondicionado, ¿no? Que generaba miedo en el niño. ¿Por qué es un estímulo incondicionado? Porque precisamente no depende de la condición. Es decir, la rata no está haciendo el sonido, el niño no está haciendo el sonido, nada de lo que esté ahí está haciendo el sonido de una manera, digamos, por la condición en sí, sino que Albert lo que hacía era que hacía ese ruido para poder ocasionar ese miedo en el niño, pero no estaba ahí por las condiciones del lugar. A eso es a lo que se refiere. Entonces, claro, el niño apenas sentía el ruido así como de un momento a otro comenzaba a llorar, se sentía como atacado. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido y la rata, Albert iba adquiriendo un miedo más intenso hasta que esto se convertía en un estímulo condicionado. ¿Qué quiere decir? Pues este estímulo simplemente ya él lo veía como parte de la rata, digámoslo así, parte de eso. O sea, esta rata es la que me está ocasionando ese sonido que me da miedo. ¿Me va a entender?
Y obviamente el niño no lloraba en sí por el sonido, lloraba porque no entendía de dónde procedía, que es básicamente lo que sucede con el miedo, que muchas veces le tenemos miedo a las cosas es porque no sabemos de dónde es que viene. Él lo hizo tanto este experimento, hasta el punto que el niño generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. Es decir, en el video, si lo logro encontrar o en la foto, pueden notar que la rata era blanca. La rata era blanca. Entonces el niño, ¿qué hizo? No solamente relacionó el sonido y el miedo que le causaba a las ratas, o sea, le tuvo miedo a las ratas, ¿cierto? De ahí en adelante, sino que también lo relacionó con el color blanco. Al ver que la rata era blanca, no solo lo relacionó con la rata, sino con el color blanco, lo cual me parece algo súper genial, o sea, en cuanto a psicología se refiere, pero wow, ahí podemos ver cómo trabaja nuestro cerebro y cómo es de complejo y por qué es tan complicado conocer el modo en que trabaja. Podemos conocer su anatomía, pero la forma de que trabaja el cerebro en sí, muchos no entendemos ni 0.5%. Es que ni los mejores científicos entienden cómo funciona el cerebro, así sepan cómo está constituido. Entonces, este es el acondicionamiento clásico. Vamos a analizar algunos puntos, como por ejemplo el procesamiento. Ya pasamos de hablar más o menos de qué es, puse un ejemplo, el análisis de por qué el miedo puede llegar a ser irracional, como en el caso del niño, o cuando realmente presenta un peligro, que también lo expliqué. Pero ahora vamos a analizar cómo es que el cerebro reacciona a estos estímulos y cómo es el procesamiento. Entonces, aquí dice lo que pude encontrar. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda serie de comportamientos. Siempre evitamos o escapamos de aquello que nos produce ese temor. Entonces ahí está la reacción del cuerpo, que simplemente cuando tienes miedo a algo, pues o atacas o reaccionas huyendo. Pero la idea es ponerte a salvo. Eso es como lo primero que hace y esa es la manera en la que el cerebro procesa ese temor. Vamos ahora a analizar para qué sirve el miedo. Y a este punto quería llegar, porque mucha gente cree que el miedo es algo malo y no lo es. El miedo no es algo malo. El miedo incluso es algo positivo, solamente que es dependiendo cómo lo proceses. El miedo en sí es necesario, se necesita y es positivo y realmente si no lo tuviéramos en nuestra vida pues sería una porquería, o sea, no podríamos vivir básicamente. El miedo es necesario, pero el dilema está en cómo lo procesamos, ese es el problema. Entonces, ahora vamos a explicar por qué estoy diciendo estas palabras. Y con esto vamos a analizar para qué sirve el miedo, porque sí, es algo totalmente necesario. Entonces dice, fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente. Por eso decía que era algo muy necesario. Y vuelvo a ese ejemplo de lo que dije de las arañas o algunos tipos de animales venenosos. Si tú no sintieras miedo, por ejemplo, tú vas por el bosque y tú no sientes absolutamente nada de miedo de un tigre, aunque un tigre no sé si allá en el bosque, pero de un jaguar o de cualquier animal de esos que te puede asesinar, pues simplemente tú no tomarías precauciones, tú no llevarías ningún tipo de arma o algo así para poder defenderte, sino que te irías como si nada, o sea, dirías, bueno, normal, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que al no estar preparado para eso, pues ahí puede ser mucho más grande la posibilidad de que te asesine un tigre o que no sé, te pique una culebra o algo malo pueda pasar. Entonces el miedo nos ayuda a estar pendientes de esas posibles anomalías o de esos posibles peligros. Entonces, por eso es que es muy necesario. Y a esto va todos los otros ejemplos. Por ejemplo, las personas que son poco temerarias, las personas que se arriesgan, las personas que se lanzan al peligro, como ellos dicen, a veces tienen este dilema. Y es que pueden lanzarse a cosas que realmente les puede hacer daño. O sea, son cosas potencialmente peligrosas que si no las haces correctamente, lo cual el miedo es lo que hace que hagas las cosas de manera pues que te puedas proteger, y tú si no le tienes miedo a las cosas, pues simplemente lo haces y ya, sin pensar en el peligro, y puedes terminar muy mal en accidentes graves, como las personas que andan en moto a 150 kilómetros por hora, o en auto, en lo que quieras, y terminan muertas, o se estrellan y terminan inválidas. ¿Por qué es? Pues porque no tuvieron miedo, precisamente, porque no pudieron prever
ese dilema y se chocaron y terminaron mal. Entonces, por eso es que el miedo es muy necesario, así la gente diga que no. El miedo es muy importante para poder nosotros tener una vida normal. Bueno, me di cuenta de que el video se fue muy largo, entonces voy a cortar aquí, voy a hacer dos partes, esta la llamaré primera parte. Gracias por ver, no me voy a enrollar mucho porque si no va a demorar otras 2 horas, entonces si quieren ver la segunda parte, si ya no está subida, voy a subirla dentro de un tiempo, o si no, abajo en la descripción estará la segunda parte donde hablo exactamente de los síntomas, cómo se puede más o menos sobrellevar el miedo y cuándo se debe buscar ayuda externa para estos casos. Entonces, gracias por ver, gracias por estar aquí, y si ustedes quieren, como ya saben, abajo está la segunda parte. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo video. What the fuck? What the fuck? Oh my god! This is incredible! What the fuck?